Bueno, hola, lo primero saludos desde este Madrid pandémico y entro en materia. Hoy no voy a hablar de un libro literario, hoy voy a hablar de un libro filosófico cuya lectura estoy terminando, pero que me ha suscitado la necesidad de hacer esta solapa por si hay alguien, algún incauto interesado en también enfrentarse a este gran libro y este libro difícil, que es El ser y el tiempo de Martin Heidegger. Uno de los autores más complicados, sin duda, y también más influyentes de todo el pensamiento del siglo XX hasta nuestros días. Yo voy a empezar con una advertencia y con un consejo, y luego voy a hacer una serie de consideraciones. La advertencia es que si quieren leer El ser y el tiempo, no tomen la traducción de José Gaos, tomen la traducción de Jorge Eduardo Rivera, que es reciente, es una traducción de hace pocos años. Y la primera traducción de José Gaos fue a la que yo me enfrenté, porque era el libro que tenía, y me fue prácticamente imposible comprender nada. La cuestión es que Heidegger escribe en un idiolecto, se inventa un lenguaje propio en alemán, juega con las palabras, hace etimología, y no basta con hacer una traducción muy directa o muy literal como la que intentó hacer José Gaos, sin duda de manera muy meritoria. Hay que hacer una interpretación del texto original y hacer que se entienda en español, hacer que ese libro, que ese material sea comprensible en español, si no es prácticamente imposible. Y desde mi punto de vista, la traducción de Jorge Eduardo Rivera lo consigue. Así que una primera advertencia que creo que es muy útil porque la traducción realmente de José Gaos es prácticamente incomprensible. La segunda es un consejo, y es no enfrentarse a este libro de golpe, es decir, tomar alguna pista de aterrizaje que nos permita aproximarnos a él de una manera más suave. Si no, es posible que el libro te tumbe. Yo lo que he hecho es leer previamente un libro que se llama Heidegger, que se titula Heidegger, de George Steiner, este pensador además que nos ha dejado este año. George Steiner hace un repaso completo a todo el pensamiento de Heidegger y se centra bastante en el ser y el tiempo. Empezar el libro luego de Heidegger habiendo leído sobre él es muy útil, nos ayuda a comprender de entrada, a saber qué estamos leyendo desde la primera página, si no es realmente complicado. Hecha esta advertencia y este consejo, voy a hacer una serie de consideraciones generales de lo que para mí está suponiendo la lectura del ser y el tiempo. La primera es que es una obra de filosofía pura, es decir, Heidegger se hace preguntas esenciales, básicamente la pregunta ontológica por antonomasia, ¿qué es el ser? Una pregunta que según él se había abandonado por parte de la filosofía desde Parménides hasta él. Él se autoconsidera el recuperador de la pregunta por el ser, pero a raíz de esa indagación o de esa investigación filosófica por el ser, él se pregunta también por qué es la verdad, cuál es nuestra relación con la verdad y con la realidad, cuál es nuestra relación con los otros. Él, al ser humano lo llama Dasein, estar ahí. Ahora veremos luego qué implicación tiene. Él se pregunta por el lenguaje, qué función tiene el lenguaje en la estructura del ser. Veremos que esto es importantísimo también. ¿Qué significa la muerte? Cómo la muerte da significado al ser, a la existencia del ser humano. No hay en la obra de Heidegger ninguna reflexión coyuntural relacionada con ningún tema concreto, ni de política, ni de sociología, ni de economía. No le importa. Se centra en cuestiones de filosofía pura. Una segunda consideración es que, a pesar de ello, no podemos decir que sea una obra atemporal. Es una obra que probablemente haya que entender en el ambiente cultural intelectual de los años 20, de la Alemania de los años 20, un ambiente probablemente duro. Acaban de perder o han perdido hace unos años la Primera Guerra Mundial. Hay una preocupación o una inquietud con lo que significa la identidad alemana. Es el momento del expresionismo y por tanto creo que esta obra se entiende bien si la situamos dentro de ese contexto intelectual de la Alemania de los años 20 y 30. Una tercera consideración es que recupera para la filosofía la centralidad de la pregunta. Filosofar para Heidegger es fundamentalmente preguntar y preguntarse por cuestiones esenciales, no tanto afirmar. A él le interesa preguntar y preguntarse. Y luego hay algunas preguntas que puede responder o que intenta responder y otras que no puede responder y que deja abiertas, ¿no? Una cuarta consideración es que es un libro existencialista y de alguna manera es el eslabón
que conecta al existencialismo del siglo XIX, al existencialismo de Schopenhauer y Kierkegaard, con el existencialismo contemporáneo de, por ejemplo, Sartre, que fue discípulo suyo y que llevó ese existencialismo a una versión que podríamos denominar, bueno, que denominó Sartre como marxista. Para Heidegger, la sustancia es la existencia. Esa es su gran afirmación del libro. El ser humano, que él llama Dasein, como antes he dicho, es un ser que está arrojado en el mundo, un ser que por una parte ocupa un lugar en el espacio, es un ser ahí, pero que por otra parte ocupa un lugar indeterminado en el tiempo, es un ser para la muerte. Y es la muerte la que confirma la unidad del ser. Esto es muy importante, porque hasta que no morimos no somos del todo. Estamos siendo, somos un continuo proyecto inacabado. Es la muerte la que nos cierra. Pero como no podemos tener experiencia de nuestra propia muerte, nosotros aprendemos la unidad del ser a través de la muerte de los otros. La muerte de los demás es la experiencia fenoménica que nos permite entender que el ser puede tener una unidad que se clausura fácticamente en el momento de la muerte. Una quinta consideración es la importancia que Heidegger otorga al lenguaje, como antes he señalado. Esta centralidad del lenguaje, del discurso, como casa del ser, el lenguaje es la casa del ser, dice Heidegger, es crucial para entender gran parte del devenir de la filosofía del siglo XX. Pensemos en discípulos suyos como Derrida, como Foucault, como Bátimo, como gran parte del pensamiento posmoderno. El lenguaje es imprescindible, es el elemento sobre el cual se constituye la realidad y nuestro pensamiento, y Heidegger en ese sentido fue un pionero de otorgar al lenguaje esa importancia. Después de estas consideraciones generales hay que hacer una coda obligada, que no está en el libro obviamente, pero que hay que hacer, que es la relación de Heidegger con el nazismo, de la que se ha hablado mucho y que ha suscitado un rechazo muy serio por parte de muchas personas, ¿no? Y de muchos pensadores. Es una cuestión compleja porque Heidegger estuvo afiliado al Partido Nacionalsocialista, pero también se dio de baja. Y lo cierto es que no habló ni se refirió de este tema a partir de un momento. Él se desvincula del partido nazi, deja de ser rector en la universidad en la que enseñaba y no habla, es el silencio de Heidegger. Incluso no habla después de la Segunda Guerra Mundial y después del Holocausto. No se refiere nunca a lo que ocurrió y esto también ha sido criticado por muchas personas, ¿no? Bueno, yo creo que podríamos estar hablando de Heidegger horas, pero la idea era intentar en pocos minutos realizar una brevísima aproximación a este autor muy importante, muy discutido, muy odiado y muy amado. Espero que os haya servido y a los que les interese les animo a intentar leer este libro, que sin duda además es un libro que se disfruta, si se puede entender una gran parte de él, es un libro que se disfruta desde el punto de vista de la escritura y del pensamiento.